Ignacio, gracias por venir a la ¿Cómo entrevista. estás? La primera pregunta es, ¿cómo surge la idea del puerto de Chancay? ¿Puedes dar a los jóvenes un breve resumen del alcance del proyecto? A ver, el puerto de Chancay nace de un problema que era latente en el Perú y que sigue siendo latente hoy día en el Perú, que es la falta de infraestructura. Nosotros tenemos como país más o menos 150.000 millones de dólares de brecha de infraestructura, carreteras, hospitales, colegios, de todo. Y en el año 2002 yo estaba encargado de la gerencia comercial de compañía minera Volcán. Y nosotros teníamos en el puerto del Callao más o menos 28 días de espera de embarque. Es decir, llegaba la nave y tenía un demurrage, la palabra técnica es demurrage, de 28 días. Es decir, el taxi te esperaba a que haya sitio para cargar tu embarque. Entonces eso generó un gran problema. Y mi planteamiento al interior de la compañía era buscar un puerto alternativo al Callao, ¿no? La familia Vargas hizo un intento en Ventanilla, pero que era cerca a Callao, pero era completamente separado al puerto del Callao, pero lamentablemente las condiciones no eran favorables. Los pilotes se llevan más de 100 metros de profundidad y no fue favorable. Y el sector, en vez de buscar un puerto alternativo, el sector minero, pensó en hacer una faja transportadora. Ya. Para mí ambas cosas no eran soluciones, sino la solución era buscar un puerto alternativo. Al final de cuentas, el sector hizo la faja transportadora que hasta el día de hoy funciona, pero que no es la solución definitiva para el puerto del Callao. En esa búsqueda, a través de un buen amigo, Andrés Orejas, yerno de Juan Ribaudo, me comenta que Juan Ribaudo Latorre, ex comandante, ex marino de guerra del Perú, tenía un proyecto de un puerto en Chancay. Y nos juntamos el año 2008, y el año 2008 esta reunión fue en la tiendecita blanca en Miraflores. Él me comenta su proyecto, que calza exactamente lo que estábamos buscando, y ahí nace, digamos, la primera, asociación de lo que después se convierte pues, en el puerto de Chancay. Entonces, en resumen, era la identificación de un tremendo problema que tenía el país, que es la brecha de infraestructura, Sí. y en este caso, portuario. ¿Cómo cambiará el comercio peruano con el puerto de Chancay con una conexión directa y rápida con Asia, ¿no? Se dice que la ruta directa es de 21 días. Mira, la imaginación es el límite, puedes volar. Hay un mercado que te demanda, un mercado de alimentación de 4.000 millones de seres humanos, que es el Asia. Y ese mercado está a 21 días de distancia. ¿Y por qué digo la imaginación es el límite? Porque si tú logras que estos consumidores te consuman un producto, no hay espacio para producirlo. Un ejemplo, si a los asiáticos les gustase las pecanas de Ica, ¿conoces Sí. las tejas de Ica? Que son estas pecanas envueltas en chocolate. No habría área, en Ica no había área para sembrar pecanos para poder satisfacer esa demanda. Ten en cuenta que lo que tú produces en este país, digamos, es para 34 millones de personas. Pero ahí, Si tú lo produces para la región, son 400 millones de personas. Pero si tú lo produces para el Asia, son 4.000 millones de personas. Entonces, la transformación a tu pregunta, ¿cómo transforma el puerto de Chancay el comercio? Es tan importante como lo fue el canal de Panamá, al acercarnos a 21 días al mercado más grande del mundo, ¿no? Y si esto lo acompañamos con una unión ferroviaria con Brasil, transforma completamente el país, que debería ser, digamos, el siguiente objetivo como país, de construir una gran red de trenes para multiplicar el PBI, las oportunidades sobre todo para todos ustedes jóvenes, ¿no? sí. Aparte del tren bioceánico que acabas de mencionar, Sí. ¿qué otras obras consideras esenciales para maximizar el impacto del puerto de Chancay? Son temas al final de cuentas sencillos, que parecen grandes, pero que son sencillos. En primer lugar, la conectividad.
Se cae el puente de Chancay, se cayó el 14 de febrero, 15 de febrero, en este verano. Recién se ha terminado de construir hace un mes atrás el puente provisional. Cuando se cae el puente, nos demorábamos 6 horas en llegar a Chancay. 6 horas en llegar a Chancay. Entonces, ponte a pensar que se tiran el puente de Chancay, se tiran el puente de Lurín y Lima cae desabastecida. Sí. Entonces, la gran obra de infraestructura que tiene que armar el país es conectividad, pero una buena obra de infraestructura. De carga. Desde mi punto de vista, el ferroviario. Si te pones a pensar Estados Unidos desarrolla en 1863 el tren este-oeste, que une el este con el oeste de Estados Unidos. 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros que lo hacen del 863 al 869, si mal no recuerdo. En 5 años se hacen 3.000 kilómetros de trenes en esa época. Entonces, si bien parece una obra, digamos, titánica hacer un tren de Tumbes a Tacna, hoy en día que la inteligencia artificial es la que domina los mercados, que hay viajes turísticos al espacio, cuando ves tremendas obras de infraestructura que cruzan debajo de océanos, esto no es una obra titánica, simplemente es una obra que el país necesita para realmente darle una velocidad enorme al comercio y a la eficiencia de toda la producción, del potencial productivo que tiene toda nuestra costa y toda nuestra serranía y toda nuestra Amazonía abandonada al día de hoy. Hablando de eso, de agricultores y todo eso ahí, y cómo la capacidad productiva del Perú, ¿qué efecto tendría en el puerto de Chancay la ejecución de nuevos proyectos portuarios, como la ampliación del puerto de Mataraní y el nuevo puerto posiblemente de Corío, de los que se viene hablando recientemente? ¿Es un escenario que tenían previsto? Enhorabuena, o sea, si se hace Corío, se amplía Matarani, se construye el puerto de Eten, quiere decir que vamos avanzando, quiere decir que este país crece. Y acá te doy una anécdota. El puerto de Chancay, hemos terminado la primera etapa, está funcionando muy bien. A partir del 1 de junio, de noviembre a fines de mayo fue, digamos, la marcha blanca, entre comillas. Sí. Y ya estamos operando y estamos operando muy bien. Estamos operando muy bien, corrigiendo, digamos, algunos pequeños temas. Pero esa es la primera etapa. La segunda etapa son 15 amarraderos, ¿no? Nuestro socio, COSCO Shipping Ports, maneja 144 millones de contenedores en el mundo. Y maneja, mira estas cifras. Ellos manejan 144 millones de contenedores en el mundo. El Perú, 3 millones. El Perú, 3 millones. Entonces, si tú eres el gerente comercial de COSCO Shipping Ports y te sientas en un directorio o una mesa como esta, tú no puedes plantear, digamos, a los señores directores de tu empresa, denme 1.300 millones, denme para, digamos, de los 3 millones conseguir 1 millón, para mover las ventas de nuestra compañía, menos del 1%. ¿Me sigues? Sí. O sea, 1 millón de contenedores sobre 144 no les mueve un 1% y me estás pidiendo 1.300 millones. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque el puerto de Chancay, que es la entrada del Asia a Sudamérica, es realmente un pequeño botón dentro de una visión china de que no sean los 4 o 5 amarraderos que tenemos, sino que sea el inicio para construir esos 15 amarraderos, tirar el puente a Brasil, mejorar toda la conectividad de la costa peruana Sí. Y abastecer un continente, por lo menos un país que en los años 60 no tenía ni un PIB de $250 por persona. Claro. Para que no les vuelva a pasar esa desgracia que le pasó bajo un sistema comunista de hambre, estos señores están planeando las carreteras del mundo de acá a 50 años, las carreteras comerciales del mundo de acá a 50 años. Entonces el Perú tiene que aprovechar esa conectividad, el Perú tiene que aprovechar esa apuesta a que por nuestra ubicación geográfica importante en la región, nosotros seamos la puerta del Singapur de América, seamos la puerta de entrada de ese comercio a toda la región. Y acá hay una tremenda oportunidad para todos ustedes jóvenes, que muchos se van a estudiar al extranjero, para que regresen, porque estas inversiones, este potencial de crecimiento del país le va a abrir cientos de posibilidades a ustedes jóvenes graduados para que se queden a trabajar acá en el país. Claro.
Hablando del puerto de Chancay, ¿cuántos empleos y qué tipo de empleo generará el proyecto en su etapa operativa y cuántos ya se están generando? Nosotros llegamos a tener cerca de 10.000 trabajadores en la parte digamos, de construcción. Hoy día, me puedo equivocar, pero somos alrededor de 900. Y lo interesante es que de esos 900 trabajadores, cerca del 57% son chancayanos. Es decir, les hemos dado una oportunidad enorme Tremendo. a todos los chancayanos a mejorar su nivel de vida. Ahora, el puerto en sí es state of the art, es 5G, en todo robotizado, hay una tremenda edificio operativo donde todo se maneja con computadoras y todo es inteligencia artificial. Es decir, El futuro. el puerto de Chancay es el puerto state of the art del mundo. Y en la siguiente etapa, cuando realmente el Perú despegue en todos estos proyectos que están pendientes, va a ser igual y hasta mejor. Son muchos los casos donde los proyectos privados, acciones públicas privadas, cumplen con sus objetivos. Por eso existen las privatizaciones, ¿no? Pero el Estado, en sus distintos niveles, no ocurre al ritmo que debe y por ende se genera desorden. Está claro que Chancay no es una ciudad que fue diseñada y planeada para la población proyectada post-puerto. ¿Qué rol ha asumido la empresa con relación al planeamiento urbano y vial de la ciudad de Chancay? Desde el día uno, nuestra visión desde el día uno es que no sea simplemente una ciudad con un puerto, sino hay una frase que acuñó un buen amigo mío, Mario de las Casas, que era Shanghai a Chancay. Y sí queremos, sí queremos que Chancay sea un Shanghai arquitectónicamente, estructuralmente, ordenadamente, y por eso desde el día uno participamos con el Estado, apoyando al Estado en lo que podríamos apoyar al Estado para que se haga un PDU, y creo que ha salido un PDU muy potente, pero lamentablemente por la burocracia y redencías, entiendo, políticas, sin entrar a detalle, el PDU que ya estuvo terminado por el Ministerio de Vivienda en noviembre del año pasado, hasta el día de hoy no se ha aprobado por la provincia de Huaral, y eso es nefasto. Y acá creo que esto es crucial, ¿no? Nosotros, paralelamente, contratamos a una empresa 511, unos arquitectos de primera, para que desarrolle un PDU alternativo, y el PDU, digamos, formal, el del Estado, va bastante encuadrado con lo que es el PDU de Chancay. Y acá yo quisiera mostrar, pues he traído un libro de regalo, ya no vamos a verlo, es un poquito extenso, pero sí la última foto, ¿no? Y esto aspiramos que sea Chancay. Y acá te voy a dar un ejemplo. No sé si tú puedes mostrarlo Sí. a tu... Chancay. Este es el puerto. Acá, ahí está el puerto, y esta es toda la costa chancayana. Estos son unos edificios. Bueno, hay una explicación larga de cómo se llega a esto, que esto de acá es completamente posible. ¿Y por qué creo que es importante llegar a esto? Y yo lo comparo con la calle La Mar, acá de San Isidro. La calle La Mar, no sé si la conoces, donde está el restaurante La Mar, Sí. era una calle simplemente de talleres y muy venía menos para el nivel, digamos, del distrito San Isidro. Era una calle que nadie daba un... Se veo restaurantes. Y La Mar, Comercio. y Gastón puso un restaurante de un muy buen nivel, y después salió otro restaurante, y después salió otro restaurante, y después salió un edificio. Entonces, ese pequeño, digamos, ejemplo de hacer las cosas bien, una semillita que transformó una calle en una calle premium hoy día. Lo mismo queremos que pase en Chancay. Queremos acompañar al alcalde, a los gobernadores, al gobernante de turno, a que Chancay sea una muestra de lo que pueden hacer, digamos, los peruanos. Y cuando pase un trujillano, un casmeño, un cajamarquino, un tumbesino, un piurano, y pase y vea esa foto, digamos, ya construida, con un PDU bien armado, una foto con edificios, con playas, con el puerto funcionando, diga, yo también quiero esto para mi país. Y así poco a poco, con ese ejemplo, vamos transformando las ciudades del país. Y se armen sinergias, además. Sinergias, y vas viendo lo que es posible hacer, porque la plata está. Cuando tú vas por un pueblo joven,
ves ladrillo y ves cemento, Sí. pero ves ladrillo y ves cemento sin ningún orden, sin una planificación. Y el gran éxito de los chinos y los países desarrollados es que planifican a 50 años, planifican a 30 años, no Pero- son improvisados. No son Acá hay improvisados. cortoplacismo. Falta planificación. Sí. El ejemplo más claro, el aeropuerto Jorge Chávez. Enhorabuena que lo tenemos. Pero ese aeropuerto fue dado, digamos, el proyecto del nuevo aeropuerto fue dado por Alejandro Toledo el año 2001, 2002, 2001. Han pasado 24 años, pero 2001. Y tú tienes un aeropuerto que tiene un puente Bailey, y tienes un aeropuerto, un puente provisional, y tienes un aeropuerto que enhorabuena lo tenemos, pero no tienes una estación de tren que llegue al aeropuerto, porque la estación Pues la de línea tren no va a del llegar metro ahí. Va a llega llegar al al aeropuerto. aeropuerto. Entonces, ¿cómo se llama eso? Dios mío, falta de planificación. ¿Qué es lo que necesitamos como país para realmente tener un horizonte claro y saber dónde caminamos todos los peruanos? Sí. Bueno, para muchos jóvenes, Chancay representa que el Perú puede soñar en grande. ¿Qué les diría a quienes hoy dudan del futuro del país? No duden. O sea, el Perú fue un imperio y por alguna razón fue un imperio acá en el Perú y no lo fue en el territorio chileno, ni en el argentino, ni en el ecuatoriano, ni en el venezolano, ni en el colombiano, ni en las Guyanas, ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Uruguay, ni en Argentina. Fue acá, porque este territorio es un territorio bendito, con un tremendo potencial por donde lo veas. Mira solo el potencial minero, ¿no? Si nos vamos a Cajamarca, Sí. ya que hablamos del puerto de Eten, que me preguntaste, que enhorabuena que se desarrollen todos los proyectos. Cajamarca tiene la granja, más o menos 500.000 onzas de oro, 500.000 toneladas de cobre, tienes el galeno, que son 350.000, tienes conga, que sabemos la historia de conga, pero está ahí, el oro está ahí. Tienes Tantahuatay, tienes Yanacocha sulfuros, Sí. tienes Cañariaco, tienes Michiquillay, ¿ya? Y tienes los fosfatos. Todo esto con un estado promotor en 5 años se está produciendo. Mira, y ahorita vamos a hablar de cifras. Desarrollas Eten y después te vas más al sur, tienes La Arena, tienes Magistral, tienes Hilarión. Te vas más al sur, tienes Tía María, que ojalá salga, tienes Zafranal, tienes Los Chancas en Apurímac, tienes Corani en Puno, tienes San Gabriel en Moquegua. Si tú sumas estos proyectos que no es que hay que descubrirlos, están ahí Está bien, pero latentes. son como 80.000 millones de dólares parados. O sea. Probablemente en construcción, no sé si tanto, pero sí 50.000. Pero en producción de onzas de oro, onzas de plata y toneladas de cobre, probablemente estemos hablando de 30.000 millones de dólares más de ventas. 1.6, 1.7 millones más de toneladas de cobre y 1.500.000 onzas de oro. Eso tú lo multiplicas más las plata y los subproductos y probablemente estás en 30.000 millones de dólares más de producción anual. 30.000 millones de una producción minera de 45.000 estás doblando, de exportaciones de 70.000 estás doblando, de un PBI de 300 millones de dólares estás aumentando el PBI en 10%. En 10% simplemente siendo un Estado promotor. Tu pregunta es, que le digo a los jóvenes peruanos, el Perú está para crecer, por donde lo vea, para crecer. O sea, el Perú es una fábrica de proyectos. El Perú es una fábrica de proyectos, pero que hay que encenderla. Y para encenderla tenemos que hacer algo, y ha dado que tu público es el público joven como tú, necesitamos elegir bien. Elegir bien significa votar por los modelos que han funcionado. ¿Qué modelos no han funcionado? El comunismo. El comunismo. Y el ejemplo más claro es la Alemania. La Alemania oriental y la Alemania occidental. Sí. Tuvieron que derrumbar el muro porque fue un modelo que no funcionó. El comunismo no funcionó. Exacto. Y los alemanes reventaron el muro y salieron corriendo. O el ejemplo de Cuba y Venezuela. Son los venezolanos los que se tienen que comprar zapatillas para caminar miles de kilómetros y huir una nación comunista que no les brinda nada. O son los cubanos que tienen que arriesgar su vida cruzando, digamos, mares infectados de tiburones para un mejor futuro. Exacto. Entonces, le digo a los jóvenes, si queremos que este país despegue, elijamos bien. Elijamos
lean un poco y vean qué modelos en la historia de la humanidad han funcionado. Y claramente son los modelos de libre mercado. El capitalismo, sí. Muchas gracias, José Ignacio. No, encantado.